noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 81 de la cuarentena, día 81 de la cuarentena obligatoria del confinamiento. Hoy hay tres grandes ejes de información que vas a tener en Animales con información exclusiva de adelanto. Por supuesto, la cuestión sanitaria, con el peor día de fallecidos, casi 30 que ha habido en la República Argentina, la preocupación por saber si hay que flexibilizar o no. Hay novedades, atención de último momento con lo que pasó hace instantes en la capital, con la cantidad de runners, de gente que salió. Puede haber novedades, te lo va a traer Javier Calvo enseguida. Las causas de espionaje, las tres causas que motivaron a la vicepresidenta de la Nación a trasladarse a un juzgado. Romina Mangel te va a traer esta información, más Paulino Rodríguez, Nacho Ortelli, Gustavo Marangoni. Está con nosotros Carlos Regazzoni. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a hablar de la cuestión médica, pero hoy fue anticipo exclusivo de Maxi Montenegro en A24 cuando dijo: se lanza el proyecto para expropiar Vicentín, y queremos empezar a contarte de qué se trata para saber cuál es el tono político de la cosa. Maxi, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitaciones otra vez. Luis. Hoy lo anticipamos en A24 con Carlos González Prieto. Efectivamente, esto que anuncia el presidente fue una decisión que tomó el fin de semana cuando en Olivos recibió a Cristina. Y junto con Cristina y Gabriel Delgado, que va a ser el interventor de Vicentín, Cristina y Alberto Fernández tomaron la decisión de intervenir y expropiar la compañía. ¿Es un proyecto, Cristina? No, yo te comento esa reunión porque ahí se terminó de decidir, efectivamente. Cristina estuvo el fin de semana en Olivos con Alberto y ahí tomaron la decisión. Pero es algo que hace rato Matías Culfas en el Ministerio de la Producción venía viendo con mucha preocupación, que es efectivamente una situación de una deuda de 1.350 millones de dólares de Vicentín, de un tendal, no solamente por los 300 millones de dólares que le debe al Banco Nación, o lo que le debe al Banco Provincia, o al Ciudad, o al Itaú, o al Macro, sino también la deuda que tiene con los productores agropecuarios. Hay 2.000 productores agropecuarios a los cuales Vicentín le debe 300 millones de dólares por la venta de la cosecha en octubre y noviembre del año pasado, y nunca pagó. Y eso significó una bomba atómica en Santa Fe, además de haber dejado un tendal de deuda con empresas de bienes y servicios y una economía en la cual había muchísima preocupación. Estoy hablando de toda la zona de Santa Fe. Claro, yo vengo a Rosario, sé de la importancia de Vicentín, de la cuestión agropecuaria, y ahora vamos a empezar a escuchar, creo que compartirán todos conmigo, la discusión de si es expropiese de Chávez o es una decisión estratégica de un gobierno que sabe que en una crisis fenomenal como la que atravesamos toma a un actor fundamental agroexportador de la República Argentina. Me gustaría empezar a Hay una decisión estratégica que es que efectivamente en el sector de agroalimentos y en este tipo de compañías hay otra compañía que está también en una situación muy, muy delicada. No ingresa el capital extranjero en esta coyuntura. Sí. Es decir, son compañías que están a precio de remate porque están muy cerca de una quiebra, y obviamente con la devaluación que ha habido en la Argentina, hay fondos extranjeros que estarían interesados en ingresar a precios muy bajos en dólares. Bueno, hay una decisión del gobierno de que eso no ocurra y rescatar en todo caso a la compañía y expropiarla en un mecanismo en el cual no se estatiza directamente, es decir, no la va a administrar el Estado argentino, sino que la va a administrar una nueva empresa que va a ser una especie de filial de YPF, es decir, va a ser una sociedad anónima de capital estatal. Hoy Maxi te va a contar con precisión qué es esto, pero primera reacción de la mesa con esto, digamos, insisto, hoy ha habido... Lo escuchaba recién Amadeo en Intratables decir esto es una locura, se ha hecho ilegalmente, ya hay comunicados del oficialismo diciendo no se puede expropiar por un DNU, no se puede plantear una intervención, todavía no se expropió por DNU, porque hay que pasar por el Congreso. La gran discusión que se viene va a tener que ver con dos palabras que la vas a escuchar hasta el cansancio, que son utilidad pública. Eso tiene que ver con la expropiación, digamos. La expropiación se puede explicar de manera objetiva o subjetiva, porque utilidad pública, ¿qué es? Bueno, vamos a ver cómo lo escriben, vamos a ver la letra chica, porque ahí va a estar, digamos, el secreto, el temor o no, o esto que decía Alberto Fernández, ¿no? O Venezuela o el infierno, si es el expropiese de Chávez.
¿Cuál es la utilidad pública? ¿Cómo justifican esta utilidad pública? Es muy interesante lo que planteas, porque, digamos, cualquiera que ha pasado por la Facultad de Derecho sabe que hay tres cosas para que una expropiación se pueda hacer legalmente. Ley previa, causa de utilidad pública y la compensación económica. Es decir, esto es si no... La compensación se la dan, o sea, eso no... Sí, eso nadie seguro, lo está y aparte discutiendo. con la duda que... Digo, pero, Nacho, el tema es cómo se evalúa la empresa, eso se va a discutir. Claro. Bueno. Si es a valor libro, donde la empresa tiene pasivos muy grandes y un patrimonio que es positivo pero muy chiquito, o si se mide en términos del flujo de fondo de la empresa, es decir, las ganancias que puede generar en los próximos Claro, ejercicios. ¿cómo- cómo Va a haber toda una justifican? discusión cuando se haga la Comparto con Manu, evaluación ¿qué de la es empresa. utilidad ¿Qué es pública? utilidad? Eso es lo que vamos a discutir, con todo el bagaje que viene trayendo Maxi y pone sobre la mesa, la discusión va a ser utilidad pública. A ver, ¿Por qué? vengan a explicárnoslo. ¿Por qué Exactamente. ese estratego? Sí, Nacho. Sí, Luis, el informe que acompañó esta intervención es muy contundente respecto también a lo que planteaba Maxi. La decisión política del gobierno de adelantarse a una situación de quiebra, de no esperar que se estiren aún más los plazos que podrían generar digamos, problemas con los trabajadores y de plantear que esta empresa es muy importante también en el mercado de cambiario, por su condición de exportadora va mucho el tema de los dólares. El 85% son exportaciones de esta empresa, con lo cual tiene influencia clara en el mercado cambiario. Esos son algunos de los argumentos que plantea en este informe técnico. El informe técnico habla de una deuda registrada a febrero de 1.350 Sí, millones de Claro, dólares. pero, la especifican a ver, 99.000 digámoslo con todas las millones de letras. pesos. Casi Estamos 100.000 hablando de millones de pesos, expropiación de la exacto. empresa después del debate que no tiene nada que ver. Pero digo, acá se dio este debate, que es Fernanda Vallejo, o sea, donde aparece, ayudamos y me quedo una empresa. Esto va a sobrevolar No, pero mucho. esta ¿eh? empresa en particular tiene una causa penal. Digo, Los préstamos que se dieron en los el anterior préstamos que se dieron gobierno. y que no se pagan. Los aportes a la campaña de Cambiemos. Yo estoy de acuerdo, pero... Eso es hacia atrás, lo que tiene el prontuario, digámosle, de Vicentín. Digamos lo que viene hacia adelante. ¿Cuántas Vicentín va a haber en los próximos meses en Argentina? No estoy hablando de cuántas compañías expropiadas, sino cuántas compañías importantes, con mucha mano de obra en diferentes partes del país, van a estar al borde de la quiebra. Muchas. ¿El gobierno va a tomar expropiar todas. esta decisión que tomó con Vicentín de la misma manera con otras compañías? Bueno, mira, hay algo interesante y te pongo en primera persona, Nacho, porque vos formulaste una pregunta que provocó, me parece que el momento más tenso de la conferencia del presidente, el enojo del presidente. Contalo para aquel que no lo vio. Sí, yo no lo tomé como un enojo hacia mí, del presidente, sino hacia el contenido de las críticas que escucha el presidente en Twitter respecto a lo que él llama la oposición tuitera. La ¿Querés oposición que lo veamos? Por Y lo favor. vemos y quiero conocer Sí, sí. cómo lo sentiste, porque hoy Nacho Ortelli en la conferencia, cuando se anunció el proyecto de expropiación, digámoslo, es un proyecto con un DNU de intervención, pero ahora tiene que ir al Congreso para que sea legal. Pasaba esto. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar partes de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter. Sí, ¿Pensé que no se enojó? No, conmigo, yo insisto que no se enojó con lo que le estábamos planteando, de que allá había algunas críticas de opositores que estaban tuiteando respecto a vamos camino a Venezuela, expropiación masiva, se hablaba casi de una comparación con el régimen chavista y eso me parece que al presidente sí lo pone fastidioso y lo pone en un lugar en el que dice una cosa son las empresas que, como Vicentín, que tiene un problema grave, que como dice Romy, tiene una causa judicial y tiene serias denuncias por irregularidades respecto a
quiénes le otorgaron y por qué motivo les otorgaron. No hay que olvidarse que Vicentín fue uno de los principales aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Pero digo, sí, Paulino. Pero eso no entra en el terreno de lo jurídico estrictamente, porque en todo caso es una investigación que debe seguir el terreno de lo jurídico. Pero y la habla ley de así de quiebras, la deuda, y Pablo. la ley No, de pero quiebras las y la ley de irregularidades, convocatoria de acreedores establecen los mecanismos a partir de los cuales se resuelven las convocatorias de acreedores o las quiebras. Es una decisión claramente de tinte político, opinable, pero que busca iniciativa, que busca al gobierno darle una vuelta de página respecto a la discusión estrictamente de la pandemia. Creo que el gobierno quiere salir, quiere recuperar parte de la iniciativa política. Sentar a Anabela Fernández Sagasti allí, me parece que Anabel es un signo de lo que muy bien describe Maxi que ocurrió el fin de semana y que termina sepultando la decisión de Alberto Fernández, la decisión, digo, tomándola. Va a ser un fondo fiduciario que lo va a administrar hasta donde sé yo, Maxi. Sí, ahora vamos a contar la modalidad, Bueno, porque yo creo que el gobierno está muy preocupado justamente de darle un management profesional como el que tiene YPF. YPF es una compañía que cotiza en Wall Street, es una sociedad anónima con capitales mixtos, y el management tiene que ser profesional porque si no tenés un problema muy grave de deuda, de financiamiento y de todo. Pero además bueno, lo Vicentín- mismo quieren tratar de hacer con Vicentín. con Vicentín dentro de lo que va a llamarse YPF Agro. Pero no es menor lo que señala Paulino, que es por qué Fernández Sagasti, una senadora de Mendoza muy joven que pertenece a la Cámpora, y vamos a decirlo con todas las letras, es una de las muy cercanas, muy apreciada, Perdón. es A ver, Cristina. le gana la batalla para ser candidata a gobernadora a Bermejo, que era el candidato de la estructura del peronismo de Mendoza. Allí fue Cristina Fernández de Kirchner a cerrar la campaña de Fernández Sagasti, cuando había alguna chance, porque en La Paso habían quedado a 7 puntos, luego la elección fue bastante más holgada, casi 14 puntos a favor de Suárez. Pero Vicentín tiene un frigorífico, empresa textil, fábrica de jugos, bodegas de vino, filiales en el Mercosur. Hasta aquí, por lo que se entiende, van Todo metido. por todo el grupo. Sí. O sea, cuando hablamos de utilidad pública, no hablamos de una empresa que exporta y nada más Claro. y genera divisas. Sí. Estamos hablando de todo esto que contamos y que Sí, será Gustavo. parte de lo que se va a discutir. Ahora, aquí se mencionó algo que me parece que es clave, que es la situación de los productores. Una compañía de estas características trabaja con insumos que no son propios. Los productores le dan los granos, la compañía con esos granos lo que hace es, los procesa en harinas, en aceite, los vende y luego le tiene que pagar a los productores, cosa que no pasó. De allí que tiene también lógica eventual es el tema de incorporarlo a YPF. ¿Por qué YPF Agro? Porque los productores pueden tener canje de fertilizantes, de combustibles y comenzar a pensar en la cosecha que viene, que no podrían hacerlo si alguien no se hace cargo de esta situación, porque no tienen ni el dinero del anterior, ni obviamente los recursos para encarar la próxima. pero es un Yo commodity, ahí igual. no puedo negarte, Luis, que revisitando recién las imágenes del presidente contestándole a Nacho, tomar el tema de Vicentín con la bandera de la soberanía alimentaria, señor presidente. No, eso es cotillón. A ver, yo El decreto no La verdad menciona el que concepto de no seguridad hace alimentaria. falta. A ver, No digo, hace yo falta esto- a ver, yo ponerlo en el yo plano planteo de lo la siguiente. ideología. Vamos de a la- analizar un poco la Pero se situación va de a poner. Vicentín. Pero o sea, por se eso, va- no me se parece va casual, no se le decreto no escapó. está. A ver, no se le En el escapó. decreto no está. En ¿Qué cosa? el decreto no En se el menciona el decreto no se concepto de menciona. soberanía alimentaria. Bueno, Lees bueno. todo el decreto y Pero no lo está. acaba de decir el Bien. presidente. No, está bien. Lo Bien. dijo en el Lo acaba de decir anuncio, él, pero está no en está en el argumento. decreto. Ortega. En el decreto no está. Como Está en el argumento. documento de los senadores del Frente para la Victoria en ¿Qué, la pero provincia qué de Buenos Aires que justificación? Maxi, validan ¿querés explicarnos el un poco? acuerdo. A ver, Por ¿cuál es ejemplo. la justificación para el punto central que dio Mangeloy? ¿Cuál es la causal de utilidad pública? Mirá lo que es Vicentín en números, ¿no? Forma parte de la mesa de grandes exportadores de cereales de la Argentina y obviamente también en el mundo están estas multinacionales, ¿no? ADM Agro, norteamericana, Bunge, claro. Cargill y Dreyfus son el ABCD de las cerealeras en el mundo. Son las 4 multinacionales que están en todos los mercados cerealeros del mundo y tienen, obviamente, son los principales exportadores de cereales de la Argentina. Y después están las argentinas. Está Molinos Agro, está AGD, Aceitera General Dehesa, Claro. está acá Asociaciones Cooperativas Argentina, que hoy es tal vez la cooperativa más fuerte del país. Y a estas 3 les fue muy bien el año pasado. Y les sigue yendo bien. Y son argentinas. Y hubo devaluación. Es decir, el caso de Vicentina ha sido un caso especial, particular. Sí. En febrero había pedido concurso de acreedores, una deuda total de 1.350 millones de dólares. 1.000 millones de dólares son con los bancos, el resto con productores agropecuarios e impuestos nacionales, provinciales
y municipales. Acá hay un primer dato que es de los 1.350 millones con los bancos, 1.000 millones con los bancos, que es Banco Nación. Hay 300 González millones, Fraga. hay 300 millones de dólares con el Banco Nación, en una situación muy controvertida porque el Banco Nación le siguió prestando a Vicentín, por ejemplo, en octubre, noviembre del año pasado, cuando todos los bancos estaban recuperando los créditos en dólares que habían dado a los exportadores, porque le estaban corriendo los depositantes en dólares. Entonces todos los bancos, por ejemplo, el Banco Macro, que es uno de los acreedores de Vicentín, lo que estaba haciendo es recuperando créditos, ¿no? Siguiendo dándole cada vez más crédito a una empresa exportadora. ¿Pero por qué estaban haciendo eso todos los bancos? Porque en la ventanilla iban los depositantes a pedirle desde agosto los depósitos. Entonces, es una operatoria muy rara la que hizo el Banco Nación, extendiendo la línea de crédito a Vicentín en medio de una corrida bancaria de los depósitos. Acá tenés los acreedores de este concurso. Exactamente, 1.895 productores por compra de granos, le han vendido alrededor de 300 millones de dólares de granos a Vicentín. En octubre y noviembre del año pasado, aparte muchos se apuraron a venderle rápido a Vicentín porque querían entrar antes de la suba de retenciones y Vicentín no les pagó. Es decir, están colgados del pincel, son pequeños productores, algunos 150 mil dólares, otros 200 mil dólares, otros 100 mil, 50 mil dólares y son acreedores de Vicentín y hasta ahora no están pudiendo cobrar. 586 empresas de bienes y servicios también que tienen acreencias con Vicentín, 37 organismos financieros. Claro. Acá no solamente está el Banco Nación, el Banco Itaú, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, el Banco Macro. Debe estar está la Corporación Financiera Internacional, que es del Banco Mundial, hay bancos holandeses, hay bancos del exterior y 19 organismos fiscales. Ahí está. Un tendal. Y aduaneros. Un tendal. Acá está la FIP, está el gobierno de Santa Fe, está el municipio de las ciudades donde está localizado. 1.300 millones de pasivo. De pasivo, 1.300 millones. Porque digo, yo no lo quiero complicar a Carlos Regazzoni, que ha venido a hablar de salud, pero como integraste del gobierno anterior, ¿querés opinar del tema o preferís que no? Mira, me parece que en este momento lo que hay que hacer es tratar de que la gente, las familias que dependen de la empresa no queden sin su sustento. Esa es la prioridad. En la justicia, según la convocatoria que se presentó en febrero, hay 2.638 legajos por una suma de 100.000 millones de pesos de deuda, que según el tipo de cambio serían estos 1.300, si es al oficial, 1.350 millones de dólares. Y solo con el Banco Nación tiene una deuda de 18.100 millones de pesos. Esa deuda, Maxi, perdón, porque me parece que sí tiene que ver, digamos, con la situación general. Esa deuda fue dada en condiciones completamente ilegales, por eso se está investigando y la causa la tiene el juez Julián Ercolini. Por ejemplo, no la aprobó, esto lo puede explicar mejor Maranga, no la aprobó el directorio. Supera los límites establecidos por cualquier entidad financiera. ¿Gestión González Fraga? Claro, claro. Sí. O sea, fue aprobada sin el tránsito administrativo. Por lo que ha trascendido públicamente, es raro porque, a ver, cuando vos vas a pedir un crédito, vas al gerente de la sucursal. De allí lo elevan a los distintos comités, al de crédito, al de riesgo, etcétera. Y luego va al directorio que tiene que votar. Si no se hubiesen cumplido estos pasos como ha trascendido, evidentemente el uso de la discrecionalidad por parte del presidente habría, lo pongo en potencial, habría sido una cuestión a observar. Por eso más allá de que no haya discusión, que no queremos traer la discusión ideológica, yo comparto con Javier, está la discusión ideológica en este momento, en la expropiación Hay un intento de retomar iniciativa política del gobierno, Luis. El kirchnerismo no le escapa a la discusión ideológica, Luis. Por eso te lo digo, para que te animemos a plantearlo, porque el kirchnerismo dice política, soberanía alimentaria, y te guste o no, es hacia donde quiere ir. Te guste o no. Sí. Pero la oposición tampoco le ha sacado, digamos, el cuerpo a lo ideológico, porque en el comunicado que ha sacado Juntos por el Cambio hoy es netamente conceptual e ideológico, porque no hace ninguna referencia al pasado de la empresa. Pero la oposición dice algo que es atendible, o por lo menos no lo sé. Les confieso que me cuesta tomar una posición rápidamente, porque parece que hay que, como en el caso de Maxi, saber mucho. La oposición dice, intervenís una empresa ilegalmente, porque por DNU no podés intervenirla. Tenés que tener el aval del Congreso. Primer achaque que hace hoy formal, pero no menor. Digo, porque está tramitando en la justicia. Porque acá ahora. La pandemia no hay causa de excepción como para intervenir una empresa. Es pregunta la que estoy haciendo. Pero Luis, está tramitándose en la justicia. Hay un montón y un sinfín de otras empresas que podríamos mencionar, que está bajo el cobijo de la convocatoria de acreedores o que está sujeta a la ley de quiebras. Y siguen sus trámites normales. Uno de los correos postales más importantes de la Argentina, por caso. Claro. Sin mencionar
otra empresa. Acá lo único, sí, dato no menor, que Maxi sabe muy bien, es una empresa que debe mucho en dólares, pero también está calzada en dólares y le prestan en dólares porque exporta y consigue dólares, cosa que no podría ser una empresa que vende en el mercado doméstico que no tiene dólares. Pero, digo, a propósito de algunas discusiones. Complicada está. La empresa complicada está. No hay duda de que está complicada, por eso está en convocatoria. Si no, debe 100.000 millones de pesos, no es menor. Es una empresa que evidentemente en los últimos años ha tenido un vaciamiento o algo ha ocurrido. Pero Nacho, eso lo tiene que determinar la justicia, porque si no... No, pero el debate lo estamos teniendo acá. Lo que yo estoy diciendo es, en los últimos años ha tenido incremento de facturación superior al 70%. ¿Y qué pasó? Es muy sencillo. Es una empresa de 90 años, una empresa que ha sido en Santa Fe, es un emblema absoluto. Vos la conocés bien, fundada por los Vicentín, 3 hermanos. La segunda generación la expandió. Alberto Padoan, que fue presidente de la Bolsa de Rosario, fue el CEO durante mucho tiempo y expandió. Y la tercera generación, hoy Sergio Nardelli, que es un nieto de Vicentín, efectivamente la chocó. Es decir, o la expandís, o la modernizás o la chocás. Efectivamente, a diferencia de otras cerealeras, es una cerealera que está en una situación muy frágil. ¿Quién es el interventor, Maxi? ¿A quién se el interventor es alguien que fue secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, de los últimos 2 años de Cristina, pero no es un kirchnerista duro y puro, ni mucho menos. Es alguien que es más cercano, si se quiere, a Sergio Massa. Es un economista especializado, un técnico del INTA, técnico del INTA especializado en economía agropecuaria y que tiene un máster en finanzas en la Universidad del SEMA, que es un centro de especialización en finanzas, si se quiere, muy ortodoxo. Roque Fernández. Exactamente. Carlos Rodríguez. Sí. Exactamente, Carlos Rodríguez. Es un técnico, ¿no? YPF Agro va a absorber a Vicentín con la creación de un fondo fiduciario Agro Argentina. ¿Por qué hacen esto? YPF tiene hoy un departamento de agro, no tiene una empresa dedicada al agro, que hace venta de fertilizantes, venta fundamentalmente de gasoil a productores agropecuarios y demás. Y obviamente le interesa mucho el negocio del biocombustible. Uno de los activos estratégicos de Vicentín es la planta de Renova que tiene junto a la multinacional Glencore en Timbúes, ahí en Santa Fe, que es con una un planta gran puerto, con un gran puerto ahí. Con un gran puerto en Timbúes, y es una planta de primera generación. Bueno, efectivamente lo que quiere hacer YPF es, en este fondo fiduciario, donde YPF Agro lo administraría con una sociedad anónima que se llamaría YPF Agro Sociedad Anónima, el Estado Nacional capitalizaría ese fondo fiduciario y a través de ese fondo fiduciario se administraría la empresa Vicentín, es decir, ver los activos y pasivos de la empresa e ir capitalizándola a través del fondo fiduciario. Pregunta que no sé si sabés. Bueno, ni idea yo. YPF Agro más Vicentín se transforman en el negocio agroexportador en un jugador, el jugador más importante. No, la verdad que no lo sé. Yo estoy seguro que los muchachos de la Cámpora, que varios dentro del kirchnerismo deben, y de hecho el presidente lo dijo, vamos a la soberanía alimentaria. Mira, Vicentín exportaba el 9% de los cereales de la Argentina. Es decir, las otras grandes cerealeras, las 5 jugadoras principales, exportaban 10%, 12%, es decir, tienen nada más que el 9% del mercado. YPF, que se dedicó a comprar granos y a venderlo, justamente porque vendía gasoil y le pagaban en grano, tenía el 1% del mercado. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene el 10% del comercio exterior de cereales de Argentina. YPF tiene el 50% del mercado de combustibles. Claro. Y no es que la Argentina tiene con YPF la política petrolera garantizada, ¿no? Antes de ver estos 3 objetivos que me parecen interesantes, pregunta para todos. Comparto con Paulino el diagnóstico. Está claro que es la primera gran jugada del gobierno extra pandemia, que sale fuerte a jugar políticamente fuera de la pandemia. Sí. Porque tenía proyecto de reforma de la justicia, aborto y demás, que está... Reforma va a estar, reforma va a estar. Pero digo, con esto juega... coincidimos que juega fuerte. Un dato no menor que me acaban de confirmar. El viernes, el juez que entiende en la convocatoria de acreedores estableció como plazo hasta el 25 de agosto para la presentación de los acreedores. El viernes. Pregunta, ¿por qué no hace ahora? El juez ahora? en Reconquista que entiende del caso. Y acaba de confirmar el Grupo Vicentino en un comunicado oficial que estuvo en negociaciones, entre otros, con YPF Agro y que nunca descartó ante la propia justicia la idea de buscar, naturalmente, asociaciones con empresarios argentinos o extranjeros para, naturalmente, sobrellevar la convocatoria, que es lo que habitualmente ocurre
cuando una empresa está en un proceso de convocatoria de acreedores. Mi pregunta es, si es que lo sabemos de información, Nacho, Romina, Javier, Maxi, Gustavo, que han estado todos en el... ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué toma esta decisión el domingo en el medio de donde parecía que el gobierno estaba abriendo un frente fuerte con la política? Ahora vamos a hablar del tema espías, que ya es un gran ruido con este tema. El tema político cuarentena, digamos, o sea, acorralando, el gobierno parece que está queriendo acorralar a los que discuten la cuarentena en la oposición. ¿Por qué saca ahora? Pero esto seguro por ahí lo puede responder, perdón, Maxi. Pero una de las grandes preguntas es que había negociaciones, como dice Paulino recién, de oferentes importantes para adquirir la empresa. Vicentín. No es que no había. Sí, había. Ese es el punto. Entonces la pregunta es, no es que estaba desierta la oferta y no sabían quién podía salir al rescate, entonces va el Estado. La gran pregunta es justamente por qué no esperaron varias, por lo menos dos de las que, no sé si ustedes tienen la información, pero había dos seguras. Dos ofertas muy fuertes que estaban sobre la mesa. Déjame que terminemos con Maxi con esta placa, porque Nacho tiene otra que nos va a tratar de explicar qué pasaba en la mesa chica. Pero digo algo respecto a eso. Por favor. Una, porque evidentemente quieren dar la vuelta de página y marcar una agenda post-pandemia. Claro. Dos, porque efectivamente había problemas con los empleados de la empresa madre que estuvieron protestando a fines de marzo, en abril y demás, porque no se le estaba pagando los aumentos. Aparte, un sindicato muy fuerte, que es el de aceiteros, que tienen aumento del 70% para que te des en el último año, para que te des una idea, y no se estaban pagando. Y tres, porque el gobierno tiene la decisión estratégica de que no quiere que entren jugadores extranjeros en este momento a este tipo de empresas. O sea, no solamente con esta empresa. Había protesta, había riesgo y había dos ofertas que recién decíamos. Vamos nosotros. O sea, fue una decisión, digámoslo con toda la letra, ideológica, de convicción, de política. Fue una decisión política de entrar con YPF y bloquear el posible acceso de capital extranjero a la empresa. La unificación tiene estos tres objetivos. El pago de la deuda de los productores. El pago de la deuda de los productores, que es fundamental porque si no tenés paralizada parte de la producción agropecuaria, sobre todo en la zona de Santa Fe. La renegociación con los bancos acreedores, porque el Banco Nación tiene, atención, que también tiene que administrar activos y pasivos. Ese es el activo, el crédito que tiene. El pasivo son los depositantes del banco, o sea que no se puede dejar a pérdida 300 millones de dólares. Hay que ver cómo se hace la renegociación con los bancos. Y lo que decías. Hay 400 millones de dólares con bancos extranjeros, también es un tema importante. Y esto que va a ser un problema, insisto, no es la única empresa. Hay una empresa muy grande también del sector agropecuario que viene con muchos problemas hace tiempo y que se está buscando también una salida de qué manera se puede hacer para que efectivamente esa empresa no colapse. Garantizar la paz social y la estabilidad laboral con los gremios. Es un poco lo que planteaba Javi. Yo te digo que con la bandera de la soberanía alimentaria, que el kirchnerismo da esa batalla ideológica todo el tiempo, no le escapa. Pero también hemos visto a lo largo de 12 años que detrás de la bandera ideológica a veces se escondían otras cosas. Se hacía flamear la bandera ideológica para hacer negocios, meter amigos en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, yo la prevención que tomo esto, el presidente, que fue el que lo expresó, porque en el decreto efectivamente no está, es, ojo, porque arrancamos por la soberanía alimentaria, un día vamos por la soberanía comunicacional, otro día vamos por la soberanía del transporte, otra vamos por la soberanía de vaya a saber uno. Javier, vos entregás la soberanía. Perdón, Javier, te estás haciendo una pregunta. Vos entregás, por ejemplo, la soberanía energética. Digo, es una discusión. No, pero esto no tiene nada que ver. No entendés, digo, la proyección. YPF puede ser una cosa estratégica de soberanía energética. Absolutamente. Si alguien del gobierno cree que esto es estratégico de soberanía con calma que te escucho. Alimentaria, Gracias, no es así. Luis. No es así. Lo que digo es que la proyección de que varias empresas pueden estar en esta situación, en algún momento puede llegar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la distribución de energía. ¿La entregás? Mañana los chinos, pregunto. Es una pregunta. Digo, es una pregunta, ¿la puedo hacer? Es una pregunta, pero a mí me parece que hay que mirar... ¿Vale? ¿Cómo no va? Me parece que hay una mirada de cómo se tomó la decisión, que un poco Maxi lo introduce, que es Olivos, domingo, presidente, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, a Anabel Fernández Sagasti, que entiendo que también participó en la reunión. De hecho, hoy el presidente la elogió, gracias por la redacción, gracias por la redacción. ¿Y quién más estaba? Y Delgado, el interlocutor. ¿Y qué pasaba en la mesa chica? Sí, a esa reunión, te diría, Luis, llegó Cristina y llegó Alberto Fernández, ambos con casi todo cocinado, pero no porque lo hubieran decidido otros, sino porque ellos habilitaron a esta decisión. Culfas, Sagasti, Cafiero y Delgado se pusieron a trabajar en la letra chica, pero obviamente la presencia de la vicepresidenta es
digamos, es decisiva, inobjetable, decisiva. Sin la opinión de Cristina, Anabel Fernández Agasti no se hubiera movido y no hubiera llevado esa idea, como dijo Alberto Fernández, a la Casa Rosada. Esto es Cristina puro. Va a ir al Congreso, va a ir al Senado y Cristina va a garantizar que salga aprobado. Se va a volver a enojar el presidente con lo que estás diciendo. Claro. ¿Cómo? O sea, te va a volver a enojar el presidente con vos, como se enojó hoy a la tarde. Pero si es todo un equipo. Esto es, bueno, pero vos decís es Cristina puro, como diciendo, no es una iniciativa del presidente, que no me parece. Pero eso lo dijo el presidente, Luis. Blanqueó el presidente. Esta es una idea de Anabel Fernández Agasti. Pero que Anabel Fernández Agasti no lleva ni un proyecto de resolución a la Casa Rosada sin la habilitación Nacho, de Cristina. Está consensuado con Alberto, esa es la pregunta. Por digamos. supuesto. Porque uno por puede decir, supuesto. está presionado Alberto por Cristina Kirchner y No, por lo que es no, un ala del Yo sé que kirchnerismo. Yo no conozco. No, de hecho lo blanqueó el fobia, propio ahí te dejo, Alberto, Paulino. Romy. Da No. fobia la comparación que voy a hacer. Sí. Pero digo, ¿se acuerdan cuando Vallejo sale con el proyecto de quedarse con una parte? Dijeron, se cortó sola. Esto no es Cristina, esto no avanzó. Algunos, tengo los escépticos y los optimistas de la mesa. ¿Esto no se le parece a la situación Vallejo, decís vos, Nacho? Yo le pregunté al presidente, el presidente dijo, esta es una empresa que estaba casi en quiebra, que tuvimos que salirle al rescate, y de hecho después en el gobierno se encargaron de repetir los voceros de que no era la punta de lanza para una expropiación masiva de empresas. Sí, Paulino. Yo entiendo que acá hay un problema grave para el presidente a futuro, que es que no termine esmerilado con los propios anuncios que él hace. Porque si el que habla, en realidad todo el mundo cree que no está ejecutando, que está traduciendo, es un problema para el presidente, por lo tanto ojalá que el presidente tome nota, con el mayor de los respetos. Lo segundo es que no vi nunca un proyecto de estatización o algo con un diputado o un senador al lado que sea el autor de la iniciativa. En realidad las iniciativas son siempre del Poder Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que comanda una decisión, no quien redacta un proyecto. No estoy de acuerdo. Legalmente se puede. Legalmente puede iniciarla el Congreso o puede venir con un proyecto del Ejecutivo. Pero mi pregunta... A ver, vamos a hacer una pregunta todavía más. ¿Es, como sugiere Calvo, el inicio de un proceso de declaraciones de utilidad pública, de soberanías alimentarias o lo que fuera, o es un hecho aislado? ¿Lo de Vicentín le parece que esto es bueno, esto era por lo que está planteando Maxi, o será como política de Estado la de detectar utilidad pública a gusto del gobierno o arrancar? El tiempo dirá, es una bandera que han clavado, están enarbolando, no es ilegal ni repasemos legítima. ¿Cuántas empresas se expropiaron desde 2003 hasta 2015? ¿Cuántas? Varias, 4, 5. 2003 a 2015. YPF, Aerolíneas, ¿qué más? Chicone, después, Edenor. Fundación Universidad de Madre de Aguas. De todas maneras, yo creo que hay una diferencia ahí, ¿no? Digamos, en ese caso se trata de reestatizaciones. Y esto no es una reestatización. Claro. Es una empresa netamente privada. Esto es una empresa privada. Hay un elemento distintivo que hay que observar. Es cierto, pero yo insisto, por lo menos la información que tengo, y creo que el presidente se ha preocupado todo el tiempo de diferenciar esto, porque se lo han preguntado, se lo preguntó en la reunión con la UIA, se lo preguntaron en distintos momentos, dijo que él no tiene nada que ver con el proyecto de Vallejo y que no está de acuerdo con ese proyecto. Lo dijo, hoy te lo dijo a vos en la conferencia de prensa, se ofuscó un poco y buscó diferenciar. Yo creo que esta empresa era un problema muy grande por el problema, para el gobierno. Un problema. ¿Cómo solucionamos este problema? Obviamente es cierto que la forma de solucionar del mercado, tal vez no con la misma cantidad de personal, tal vez no con las unidades de negocios que tiene y demás, era esperar a que llegara el capital privado. Claro, no llegó. Bueno, hubo una decisión del gobierno, no llegó porque no hay capital privado local, hay que buscar fondos extranjeros. Las dos propuestas que aparecieron no. Hay una decisión, hubo una decisión del gobierno de vetar efectivamente la posibilidad de que haya capital extranjero. Pásame cuántos empleados de grosso modo, cuántos empleados tiene Vicentín. Mira, en la empresa madre, que es la aceitera y cerealera, es 2.195 empleados. Tiene 1.000 empleados en la industria algodonera. 3.100. Tiene 376 en la vitivinícola. 3.500. Y tiene 2.057 en Friar, en la planta esta frigorífica. Muy importante. Exactamente. Muy importante. Estamos hablando más de 5.000 empleados. 5.000 y pico. Hay que ver efectivamente, porque el proyecto original era sobre la empresa madre.
y después discutir el paquete accionario que tiene con Glencore en la planta de biodiesel. Ese era el proyecto original. Uno ve el DNU del presidente y parece todo, y en el Maxi. DNU se relatan todos los negocios, se discriminan estos empleados. Esto lo saqué del DNU del presidente. Exactamente. Y el propio presidente dijo que tenía... Sí. Ahora, yo te digo muy claro. Acá me está escribiendo un abogado que patrocina a uno de los de las empresas, no la madre, no Vicentín S.A. propiamente dicho, sino otra, que dice que no les queda claro a ellos si quedan en el proyecto de expropiación. Bueno, originalmente era la empresa madre. Pero el presidente hoy habló de todo. Habló del algodón, habló de los vinos, la bodega. Y en el DNU el decreto menciona algo más. Claro. Y en el decreto se menciona todas las unidades de negocio. El temor de la canibalización de la empresa. Claro. Es decir, que para ir pagando algunas deudas se vaya desprendiendo de sus activos más rentables y luego quedara... Está bien, absolutamente deshidratada, digamos. En la convocatoria o en el concurso no están muchas de estas empresas. No. Hay empresas es la que empresa no madre la que está en la que está en convocatoria. Hago una pregunta que a lo mejor es impertinente y se los pregunto a ustedes que estuvieron. ¿Pesó en el presidente la cuestión de los 5.500 empleados? Sí. A. ¿Pesó la soberanía estratégica alimentaria que planteó él? Más. ¿O hay un mix? O sea, porque es muy distinto si es que yo salgo a poner como bombero la situación laboral o si digo, no, esto para mí es estratégico y ya es una definición del gobierno. Me parece que tomar un valor. Yo te digo simplemente el tema de la soberanía alimentaria, que el presidente la mencionó, evidentemente quiere revestir esta decisión con una cuestión de gesta, épica y demás, la soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Claro. Más allá de que hay una serie de proyectos, la idea era enviar 3 proyectos de ley al Congreso, no solamente este de expropiación, sino otros 2 que involucren toda una estrategia para el sector agropecuario, una estrategia de expansión, de manejo para los pequeños productores y demás. Esa era la idea original del propio también Gabriel Delgado, que es una persona que conoce mucho el sector agropecuario y que tiene muy buena relación con las entidades del campo. Esta idea de la soberanía alimentaria, si alguien cree que teniendo el 10% de la exportación de cereales, donde aparte el resto lo tienen los monstruos, las 4 multinacionales y las 3 empresas argentinas, o que teniendo una bodega en Mendoza, o que teniendo, no sé, un frigorífico, como una marca de algodones conocida que tiene Vicentín, los postres y los yogurcitos de ¿cómo se llama?, del Sancor, y demás que compró Vicentín y ese tipo de cosas, que con eso va a generar, no sé, precios de referencia, precios testigos, y va a garantizar la soberanía alimentaria, no existe. No, pero además cerramos con Nacho. El informe técnico habla de esto que dice Maxi, de una cuestión de soberanía alimentaria, y también, Luis, del tema del peligro que entendían en el gobierno tenía que ser absorbida por un competidor. Habla específicamente, dice, el riesgo de que pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores internacionales. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Claro. Sí, a mí me parece que el gobierno como con la ley de defensa que como proyecto, primero lo que hay que hacer es que no sea menor, porque ahora va a empezar una discusión que yo sé que a nosotros, para no hablar en primera persona del singular, nos tildan de pasados de moda, de republicanos del siglo XIX, que hay que cumplir la ley. O sea, a mí me parece que el DNU en esta situación ameritaba y rápidamente tiene que ser discutido en el Congreso. Y rápidamente tiene que ser discutido con amplitud. Porque hay 2 cuestiones. ¿Por qué se hace esto? Lo decía Maxi, lo decía Nacho, que son los que más siguieron. O por una cuestión de evitar una crisis social con 5.500 familias, que por 4 son 21.000, y está muy bien que eso se haga. Una cuestión ideológica, una cuestión más estratégica, y en ese caso puede estar muy bien. Ahora tiene que quedar claro que se trata de esto y no de un capricho de atropellada para salir de una situación de cuarentena y ganar el espacio político y utilizar... Porque digo, hay una historia que recordar. Yo no quiero mirar para atrás, pero hay una historia de qué pensaba un sector que está hoy en la coalición de gobierno respecto de las empresas privadas y de algunas empresas privadas. Es verdad que Alberto Fernández no representa solamente a ese sector de la coalición, sino que representa algo más. Así que a partir de este momento, y comparto el diagnóstico de Javier Calvo, habrá que mirar, porque van a venir muchas más empresas en esta situación. ¿Cómo reacciona el gobierno? Si se trata de evitar una crisis social, si se trata de proteger una industria que es importante, enhorabuena. Si hay algo más que esto, habrá que verlo con atención en un solo lugar, que es en el Congreso de la Nación, en donde debería haber un debate muy amplio. Cambio de tema, empezamos a hablar un poco de la salud. ¿Te preocupó ver las imágenes hoy, Carlos, de los corredores, los runners en Palermo? No sé si las tenemos, Dire, cuando vos me digas para compartirlas. Me dijeron 6.000
6.000 y pico de personas. Sí. Alguien hizo un cálculo que no sé cuánto había por metro cuadrado. Mucha gente. Mucha Depende de dónde mires, pero en cualquier lugar, en todos los parques públicos. Claro, esto es Parque Centenario. Carlos, ¿te preocupó esto? A hoy lo que se sabe es que esta actividad es muy segura realizada hacia el aire libre. El punto es cuánto podés controlar que esto no se acompañe de reuniones en grupo que son muy inseguras, incluso al aire libre. Y lo segundo que está mostrando esto es... ¿Cuántos países impidieron hacer esto en plena cuarentena en Europa? Depende del momento de la epidemia. Cuando la epidemia está... Acá estamos actuando como si hubiésemos dejado lo peor atrás. Y lo peor está por delante. Entonces, todo esto va a haber que retrotraerlo una vez que el virus se dispare, como va a ocurrir, porque la cuarentena prácticamente ya está agotada. La gente no aguanta más, está preocupada, angustiada y la situación económica yo creo que es apremiante. Yo quiero sumarlo a Eduardo López, agradecerle muy especialmente al doctor Eduardo López, uno de los integrantes del comité de expertos que nos está esperando hace un ratito. Sí, Romina dice con toda razón, como dije yo, mirá lo que... Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Uno con barbijo. Muy bien, muchas gracias. Aprendí un montón de Vicentín, ¿eh? Quédense tranquilos. Vio que es bueno, Maxi, es bueno explicando junto con los chicos. Mangel se está agarrando la cabeza porque ve estas imágenes de Palermo, Parque Centenario de los runners. ¿Usted se agarra la cabeza o dice, estamos bien? No, hoy fue casi, diríamos, como el primer día, y el primer día siempre hay euforia, ganas de salir y necesidad de hacer algo diferente. Así que es verdad que en algún momento, lo que se agarra la cabeza Mangel, hubo mucha gente que estaba, diríamos, trotando o corriendo muy pegado al otro, no guardaron durante varios minutos la distancia social que uno pretende para el runner, que es 4 metros, diríamos, de distancia con el de adelante y 4 metros con el de atrás. Pero independientemente de eso, también coincido con Carlos Regazzoni, que dice que esta es una de las actividades que al aire libre menor riesgo implica, ¿no? Se está aprendiendo algunas cosas interesantes de este coronavirus con respecto al contagio, que creo que vale la pena compartirlo con la gente. Sí. En primer lugar, el aglomeramiento parece ser que es un factor importante para la densidad de contagio, ¿no? En segundo lugar, si yo le preguntaría a todos ustedes cuánto es el riesgo de que un conviviente familiar con un caso confirmado de coronavirus se contagie, el sentido común diría ahí 50, 60%, alto. Sí. No supera el 20%. Está entre el 10 y el 16. Pero vamos de vuelta, pero Eduardo, porque lo que acaba de decir para mí es una novedad. Un conviviente que está en casa y que tiene el virus y yo estoy en ese lugar, yo que no tengo la enfermedad, entre el 16 y el 20% solamente de probabilidad de contagiarme. Hay algunos trabajos que hablan del 10, pero como yo yo le doy más chance por la duda. Esos son los datos que hay de 3 trabajos publicados e incluso un trabajo que es preliminar, el cuarto, que lo publica Estados Unidos, directamente el CDC, habla también de un porcentaje inclusive aproximadamente igual. Esto es interesante, lo que significa que no todos los individuos tenemos capacidad de contagiar de la misma manera y a su vez no todos los individuos son susceptibles totales para contagiarse. Esto es un punto interesante. El otro punto interesante, que después de un mes y medio en el programa de Novarecio y todo ese grupo, el doctor López decía que los asintomáticos no contagiaban, pues era mínimo. Hoy la OMS reconoce que el asintomático puro no contagia. Con lo cual eso también es una buena noticia y también esto se entiende por qué luego de una fuerte brote epidémico en los países europeos, la cantidad de individuos que se contagiaron es mucho más baja que lo que uno pensaba. Usted fíjese, en España no superó el 5%. En Suecia el 7,5%. La magnitud de casos que tuvo Nueva York no superó el 27%. Claro. Ahora, así que fíjense ustedes que es evidente que cuando uno empieza a ver los números a través de la historia, hay algunos datos que empiezan a atarse, ¿no? Que empiezan a entenderse. Eduardo, ¿me deja hacer un punto y seguido ahí? Porque me parece, la verdad que interesantísimo. No quiero meter la pata, pero tengo la impresión de que lo que usted va contando, el virus es menos contagioso de lo que creíamos. ¿Estoy diciendo bien o estoy diciendo una barbaridad?
por lo menos tiene ahí, no solo es el virus, sino también el huésped y también la carga viral que elimina el enfermo, ¿no? Cuando la carga viral es muy bajo, en general el riesgo de contagio es mucho menor. Y lo que dijo Carlos de nuevo, parece ser que cuando uno entra en un individuo con alta carga viral dentro de un ambiente cerrado y de aglomeramiento, es otra palabra que no me la acuerdo, pero es lo mismo, ahí tiene mucha más capacidad de transmisibilidad. Es el ejemplo del baby shower de Necochea. El baby shower, bueno, igualmente una cosa, Eduardo, que creo importante. Me tomé el trabajo de escuchar completa la conferencia de prensa de la doctora Van der Brecke, creo que se llama. Primero habló de... ¿Quién es, perdón, la doctora? La médica que dijo esto en la OMS. Primero que habló de material no publicado, lo aclaró 2 veces en la conferencia, contra 16 series que involucran a todos los cruceros, los portaaviones, todas las series que hay seguidas longitudinalmente con aislamiento de virus, en las cuales demuestran que el asintomático contagia, más todos los modelos matemáticos previos que decían que los asintomáticos son responsables de no menos del 15 y hasta el 80% de los contagios. Ella misma aclara que el problema está en la definición de asintomático, porque uno habla a veces de los que son presintomáticos. Perfecto. Y además le está contestando en esa... Claro, igualmente seguro que coincidimos, pero y además ella le está contestando a un periodista de una radio de Uganda, en la cual ella lo que le dice es, mirá, ¿sabes qué? Testea por lo menos a los sintomáticos. Claro. Te digo porque la contrapartida de lo que estamos viendo acá, que es que la gente evidentemente ya está saturada de la cuarentena, es que nosotros hacemos una estrategia más agresiva, incluso con los asintomáticos, o vamos a tener cuarentena durante ¿cuántos meses? Claro. Ahora, no, son 2 cosas distintas. Pero aquí quiero aclarar una cosa. Son 2 cosas distintas, ¿no? Yo estoy hablando del asintomático puro, aquel individuo durante el transcurso de su evolución no hace ningún síntoma. En segundo lugar, no hablo de geriátricos, portaaviones ni cruceros porque son ambientes cerrados, semicerrados. Estoy hablando de la convivencia de la vida real, ¿no? Por eso hablé de convivientes familiares y de transporte público. Si quiero explicar. Hay 3 trabajos publicados demostrando que el asintomático puro no contagia. Eso es el primer punto. El otro punto es que en realidad contagia 33 por cada 100.000 contactos. ¿Está bien? Ahí está, ese es el número, para que sepa. 33.000 por cada 100.000. El otro tema que es muy interesante es que los ambientes cerrados y semicerrados, yo ahí no puedo hablar. Y el tercer punto es el que muy bien decía Carlos, el presintomático, aquel individuo que 24 o 48 horas antes de empezar los síntomas elimina el virus. Te entiendo perfecto. Y ahí este primer punto de presintomático recién lo descubrió Singapur, porque antes no se lo creía este tema, ¿no? Claro. Ahora, Doc, primero que sí que hay una novedad para los runners que hoy han sido acosados por el señor Nacho Ortelli, que dijo, salieron a correr todos hoy, va a ser que mañana ya empieza la mitad y dentro de un rato no hay nadie corriendo, pues salieron todos con un ataque de fit notable. Pero les vamos a demostrar que mañana volvemos, no te hagas problemas. ¿Vos saliste a correr? Mañana volvemos. Sí, ¿Saliste a correr? Bueno, ojo que Paulino podés tener novedades. No, y que vuelvan mañana, porque tal vez no puedan volver pasado. No solamente nosotros nos impresionamos por las imágenes de la cantidad de gente que salió hoy en el primer día, sino también las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están evaluando seriamente ver qué pasa mañana a la noche. También creen que puede haber una suerte de ese destapó la olla y entonces todos fueron hoy. Quieren ver qué pasa mañana porque no descartan empezar a establecer, como establecieron originalmente con las salidas recreativas de los chicos, dividir a los runners, a los que quieren salir a correr a la noche, de 20 a 8 de la mañana, según número de DNI. Unos los pares, los días pares, terminación DNI con impar, los días impares, para dividir y que puedan tener días alternativos de salida. La policía le va a pedir a cada uno el documento. Claro, lo primero que está... Bueno, pero perdón, parece ridículo pedir el documento, pero de hecho, y el doctor, hasta ahora nadie me lo pudo explicar, cómo puede ser que solamente pueden correr de a 2 los convivientes. Primero, ¿qué manera hay de chequear esta norma de que la persona con la que vos estás corriendo al lado... La policía debería parar y decir, tú estás conviviendo. A ver, Eduardo, ¿le parece, con las imágenes que vimos, Eduardo, ¿le parece que estaría bueno separar entre números pares e impares para tratar de que haya menos gente corriendo?
Yo sería, diríamos, algo más condescendiente en función de, en primer lugar, hubo una gran caída después de las 9:30 de la noche por el frío, primer punto. Se dio bastante, o el almuerzo, la cena, se dio bastante la corrida. El otro tema que es interesante es otro concepto que es el siguiente. Usted puede estar corriendo, diríamos, con un individuo, pero si ese intercambio no lo mantiene durante menos de 10 minutos, 15 minutos, el riesgo es mucho menor. Entonces, lo que hay que pedir a los runners es que básicamente mantengan la distancia social, especialmente los que corren paralelo. Los que corren paralelo tienen que tener 2 metros de distancia entre sí, y estaban todos amuchados como si tuvieran claro, caminaban uno al lado del lo otro. veíamos, no había 2 metros, no había 50 centímetros directamente. Por eso hay que tratar de que la gente entienda, diríamos, que esto tiene una razón médica, por lo cual pide 2 metros o pide 4 metros. No es porque son locos, es así, esto es una razón médica. Hay estudios hechos esto en Bélgica, en Holanda, mostrando esa distancia, que es la distancia que uno prácticamente minimiza el riesgo. Aún así, con ambiente al aire libre, esto es mucho menor. Yo realmente creo que sería desafortunado que por 48 horas tomáramos una medida de restringir. O sea, ¿le parece que lo que hay que tratar es de persuadir? O sea, de incorporar la norma, decir, de la misma manera que ya aprendimos, que hay que lavarse las manos, que hay que higienizarse, chicos, hoy no salió bien la salida a correr. Sostengamos diferencia, pero no volvemos atrás porque si no... ¿Por qué no un horario no ampliado? Perdón. ¿Por qué no más horario? ¿Por qué no empezar a las 6 de la tarde? No, yo quería preguntarle al doctor y también a Regazzoni, y tal vez lo pueden explicar porque creo que muchos estamos desconcertados. Hoy es el día, lamentablemente, creo que récord de muertos y de contagios. 29. Las autoridades de las distintas áreas de salud, tanto de provincia como de ciudad, lo que dicen es que los muertos de hoy, los contagiados de hoy, son en realidad los de 25 días atrás, 24 días atrás, porque están 7 días en tener la enfermedad, 7 en agravarse y 10 complicarse y fallecer. O sea que de acá a 25 días vamos a ver, lamentablemente, pero esto es así, según dicen las autoridades de las áreas de salud, vamos a ver muchos más muertos. ¿Por qué se toma una medida como esta que estamos viendo en el momento donde o estamos cerca del pico, nos acercamos al pico, o estamos en la cifra récord? No lo entiendo. Es que estamos ante una contradicción, estamos actuando de una forma que yo, en lo personal, ya no lo entiendo. Argentina no es que tiene un pequeño problema con la epidemia esta, tiene un gravísimo problema. Porque a pesar de la cuarentena, los casos no dejaron de aumentar. Y además, porque la cuarentena no se cumplió en muchísimos lugares. Y además, porque 2 focos fundamentales no se lograron detener a tiempo, sobre todo el foco de la salud, de los trabajadores de la salud, que es un punto crítico en este virus. Entonces, nosotros Carlos, ese problema lo tenemos. Pero Carlos, lo que vos estás diciendo, sumándote a lo que dice Romina, es que debería ser más dura la cuarentena, pero más restrictiva, con menos actividades. Lo que acaba de demostrar la cuarentena es que la cuarentena ya dio todo lo que podía dar, no va a dar más. ¿Y entonces? Hay que seguir con otra estrategia. ¿Cuál? En el mundo, la única estrategia que logró realmente suprimir es testear, trazar y aislar. ¿A quiénes? Hasta que la cantidad de testeos positivos te dé 3%, 5%. Lo explicaste la otra vez, pero lo vamos a reiterar porque me parece ya lo explicaste. Es testear. Si vos no lo haces así, yo tengo acá tenemos una diferencia, Eduardo, ya lo sabemos. Yo te digo lo que creo y lo que he justificado y he dicho en todos lados, y creo que hay una literatura científica apabullante. Ahí voy, Eduardo. Explica bien qué es testear, trazar y aislar. Exactamente. Vos tenés que, como no hay vacuna, la única manera de prevenir los contagios es separando a los infectados de los susceptibles. Como todos somos susceptibles, tenés que tratar de sacar la mayor cantidad posible de personas infectadas. Tenés que encontrarlas en la comunidad. Para encontrarlas en la comunidad hay 2 estrategias. La primera es la vigilancia de síntomas. No solo de fiebre, porque está demostrado que con fiebre se escapa el 70% de los infectados. Entonces, además de fiebre o esto o lo otro. ¿Cómo es la definición europea? Dolor de garganta, cualquiera de esos síntomas. Acaba de ser una serie muy interesante, no quiero abundar en datos, en donde es indudable que el paciente puede estar afebril. ¿Cuánto? 70% de las veces puede estar afebril. Bien. Entonces vos tenés que buscar síntomas. Además de eso, en los lugares donde está target, es decir, donde es claro por la evidencia que hay infectados, tenés que ser exhaustivo con la cantidad de contactos. ¿Cuántos contactos? Los países que lograron doblar la curva buscan entre 10 y 19 contactos en 24 horas.
Eso no estamos haciendo nada de eso. No estamos haciendo eso. No, y es lo que hay que hacer. Eduardo, no y si no estamos... se hace eso, hay además otra cosa. Los contactos, aunque sean asintomáticos, en las zonas de brote habría que testearlos. Eso termina dando en lo que se llama resultados, testeos masivos, que por más que algunos se enojen, es la traducción al castellano de lo que en inglés se llama massive testing. Doctor, y todos los países que lograron doblar la curva, por cada caso que detectan, hicieron 10 veces más test que nosotros. Eduardo, el planteo esencial de Regazzoni es: no estamos haciendo la cantidad de testeos, ni mucho menos aislando, ni mucho menos siguiendo la trazabilidad. Así es. Bueno, en primer lugar hubo una conferencia de expertos el día de ayer, en el cual se reconoció que uno de los éxitos y modelos a nivel mundial fue la cuarentena de Argentina. El primer punto. El segundo punto es con todo respeto, es fácil hablar con el diario de ayer. No, lo vengo diciendo hace 2 meses. Lo dije el día 1, pero no me digas con 2 meses porque desde que vine acá que lo digo. Espera. Regazzoni, yo te escucho con educación y atentamente, ni te interrumpí. Te pido el mismo derecho a mí. Sí. Tiene toda la razón, Eduardo, pero pasa que no somos calentones. Regazzoni es italiano y demás. No, háganse usted con sí, está bien. Está bien. No, el segundo punto es, cuando acá se instaló la cuarentena, fue porque no se sabía, se estaba viendo lo que estaba pasando en Europa, y en segundo lugar, porque el sistema de salud no estaba armado para repetir el modelo de Italia o de España, porque fueron 2 modelos, o de Francia inclusive, que fracasaron. Ni hablar del modelo de Inglaterra, dejémoslo como anecdótico. Entonces, por eso se instaló la cuarentena de ese tipo, tomando como modelo el país que la había instalado primero, que fue Nueva Zelanda y Corea del Sur. El segundo punto, que se hagan a correr individuos jóvenes a las 8 de la noche, por ejemplo, prácticamente se minimiza el riesgo de que esto va a transmitir a distancia a cualquier otra persona. En realidad esto, cuando usted está menos de 10 minutos corriendo al lado de otro individuo, es la única manera que usted se contagie. Si no, y si usted analiza los runners no van entre ellos más allá, se van cruzando cada 3-4 minutos, salvo los que van paralelos, pero la contagio de paralelo es mucho menor. Esto es para entender este tema. Ahora, lo otro es, con respecto a los testeos, que creo que yo coincido que los testeos al inicio fueron menores de lo que yo hubiera deseado y lo que he planteado. Hoy en día se está haciendo lo que propone Regazzoni. Cuando se va al barrio Valvanera, se va a testear justamente no al individuo que tiene fiebre, sino a todos los individuos que tienen algún grado de síntoma respiratorio. Y a su vez se va hacia los familiares y a los contactos estrechos. Lo mismo ha pasado con los barrios populares, exactamente igual. Ahora, le puedo una acotación. Perdón, déjame terminar. Es así que hoy desapareció la fiebre como el síntoma primordial para testear. Efectivamente. La fiebre es un signo más. Yo vuelvo a insistir, creo que se tenía que haber testeado más, de acuerdo. El testeo masivo yo tengo grandes dudas que sea eficaz, porque no sé a quién testeo. Ese es el tema. Quiere preguntarlo a Nacho Ortelli, pero me voy a quedar con esto. Me alegra que esto esté sucediendo, pero del temor, pánico de que el virus fuera una mera presencia de estar al lado, lo que lo acabo de escuchar decir, para que un runner me contagie tiene que estar más de 10 minutos conmigo, y si no, no me contagia. La verdad que un virus mucho menos contagioso que el que todos describíamos hasta hace 5 días. O sea, esta es la sensación que tengo, ¿no? Lo que pasa, es que esto se va aprendiendo. La pandemia uno va aprendiendo todos los días. Recién hace cosa de 3-4 semanas se reconoce que se requiere más de 10-15 minutos, dice inclusive la OMS, para ser no contacto casual, sino contacto comunitario. O sea, esto es un punto que se estaba viendo venir, pero no se pudo todavía plantear. ¿Cuál es el riesgo? Si usted lo plantea, el gran tema es que la gente cree que puede estar media hora y agrupada. Y ese es el error. No cumplimos con las cosas que nos piden. Esta es la realidad. Y el mejor ejemplo es el individuo que va de una provincia que hay contagio a la otra y no hace la cuarentena. Lo entiendo. Sí, Nacho. Sí, doctor, complementando esto que usted plantea, la verdad me deja muchas dudas.
si no era tan peligroso, no es tan peligroso salir a correr porque hay que compartir 10 o 15 minutos a la par para contagiarse, no entiendo, y acá sí apoyo a lo que decía Paulino, ¿por qué no se habilitó antes? Y por otro lado, si es tan peligroso como plantea Javier, que van a analizar dar marcha atrás, no entiendo por qué se permite a los runners salir a correr y no se permite habilitar comercios que realmente están a punto de fundirse por el simple hecho de la posibilidad eventual de que mucha gente camine por las avenidas. No, sé que no depende de usted y no se lo planteo a usted específicamente, pero usted desde el punto de vista sanitario, ¿qué explicación le puede encontrar a estas contradicciones? Bueno, en primer lugar, el tema de los runners es una cosa que se habilita en función de que uno va viendo la situación. Diríamos, eso es un punto. Y segundo lugar, uno puede aceptar en base a los datos. Le voy a explicar. La publicación del tema de los runners que yo le digo no salió hace 3 meses, salió hace más o menos 3, 4 semanas. ¿Está bien? Entonces uno lo lee, lo analiza y va a un consenso. Entonces no es tan vieja. No es una contradicción que usted analice una liberación social, diríamos, como de los runners, a ver qué negocio se habilita o no habilita. Si usted me pregunta a mí en lo personal, y yo abriría las mueblerías, yo qué sé, la mueblería a mí no me parece... Ya están abiertas, las mueblerías están abiertas, Eduardo, ya están abiertas. Bacanudo, hasta hace una semana atrás, ustedes se acordaban que las mueblerías no estaban abiertas. No, sí. Yo les pido que seamos justos en el análisis y no analizarlos políticamente, sino con criterio de pero me parece, común. Si me permite, Eduardo, si me permite, me parece que lo de Nacho no es un achaque, todo lo contrario. Bueno, pero está bien. La pregunta sería, me parece esta. Si salir a correr en esta masividad que veíamos supone que para que yo tenga contagio necesito de 10 a 15 minutos, ¿por qué no pensar que es mucho más efectivo desde el punto de vista de la enorme crisis económica habilitar los negocios de indumentaria y calzado en todos los lugares, sabiendo que para que yo me cruce con alguien necesito también los mismos 10 o 15 minutos, ¿se entiende? Porque el riesgo está que la gente cumpla y no se aglomere dentro de los negocios. Este es el tema. Si la gente cumpliera, creo que el riesgo es mucho menos. Hay 3 cosas que yo digo que... Espere, hay 3 cosas... No, en el supermercado, yo le pido, Paulino, que usted vaya a los supermercados a ver que realmente es muy estricto. Sí, claro, pero con esa misma lógica se podría estar en un comercio, Eduardo. Pero eso es un cumplimiento, es un tema de cumplimiento del protocolo que recién lo presentaron hace poco. En todos los casos hablamos de que se cumpla la ley siempre y el protocolo naturalmente. No es la ley, Paulino, no es la ley. Yo le voy a explicar, déjeme que le explique. Cuando usted analiza, por ejemplo, abrir una peluquería o un restaurante, que son dos puntos críticos, usted tiene que analizar tiempo que está un individuo frente al otro haciendo la manicura, depilación, peinado, tintura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema que no es lo mismo que habilitar una mueblería. No es lo mismo habilitar un restaurante, tiene que hacer un protocolo de entrada, tiene que hacer un protocolo de... Pero es lo que se ha hecho en todo el país, Eduardo, en buenos lugares... No se ha hecho... En muchos lugares sí todavía ya. No hay, ¿me permite? La asociación, y le digo porque, disculpe, estoy asesorando a gente de esto, pues eso no sé. La Asociación de Marroquinería presentó recién, hace una semana, el protocolo final. ¿Está bien? Y no se abre nada en ningún lado del mundo si no es con protocolo. Y esto es una realidad. Tenemos que aceptar que más allá de los deseos de cada uno de nosotros, también hay un protocolo. Usted se da cuenta que el protocolo de habilitar una peluquería no es lo mismo que habilitar zapatos o comprar libros. Es absolutamente cómo diferente. viajan, ¿no? El tema también otra vez es el transporte público, ahora, claro. Ahí está. La segunda pauta, mire, del riesgo de contagio después de los convivientes, el que viene atrás en contagio es el transporte público. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta, Eduardo? Sí. Hoy entrevistamos a un experto italiano que generó una enorme polémica, porque acá cualquier cosa que signifique hacer una pregunta es prácticamente terrorismo contra quien tiene una posición distinta. A mí me importa poco, yo voy a seguir creyendo que preguntar es el único modo de mejorar, de pensar, de interpelarnos de todos nosotros. El profesor Remuzzi, que así se llama, del Instituto Mario Negri de Milán, dijo esto: no tiene sentido cerrar las escuelas luego de 2 meses de cuarentena, en tanto y en cuanto los menores de 15 años
no se contagian, o si se contagian tienen escasísimas consecuencias, y lo que debe hacerse en todo caso es aislar a los docentes, que sí pueden tener alguna complicación. Digo, cuando uno dice esto, ¿es razonable? ¿Se puede aplicar en la Argentina? No. Si usted me dice no, porque tenemos una calidad distinta de educación y de transporte, lo entiendo, pero ¿cómo reacciona frente a esto? Que tiene, como siempre, yo digo que en las cuarentenas cada uno tiene un pedazo de verdad, pero ninguno tiene toda la verdad. El Remusi tiene parte de razón, pero se olvida que como el chico tiene pocos síntomas, muchas veces no se le da importancia y es un transmisor, no porque sea un gran transmisor, sino porque transmite porque tiene pocos síntomas y nadie le da importancia. Y en la Argentina no es Italia ni es España. Los adultos mayores conviven muchas veces con chicos. Tenemos que pensar no en nuestra clase social, sino en todo el espectro de sociedad. Y usted cuando va a analizar se va a dar cuenta que muchas familias, sobre todo familias humildes, diríamos, comparten con adultos mayores la casa. Entonces, Ramusi tiene una parte de verdad, pero no tiene toda la verdad. Porque el chico, como tiene pocos síntomas, que transmite igual, puede contagiar al adulto mayor. Entonces, el mecanismo no es igual. Y después hay que explicarle a Remusi lo que pasó en Israel hace 10 días atrás. O sea, lo que usted está diciendo... Tuvieron un brote... lo que usted está diciendo, los chicos no van a la escuela más que por su estado de salud, que afortunadamente, esto parece ser la única buena cosa del virus, no los joroba tanto, sino en tanto y en cuanto que son transmisores y pueden complicar a los adultos con los que conviven o con los que tratan. Exacto. Y el otro dato que es interesante es que hay que planear para empezar la escuela también, cómo armar la escuela para que no se contagie a los chicos adentro. Que es otro tema que es importante, porque hay un tema de responsabilidad de salud pública, que por más que la enfermedad sea benigna, cada tantos chicos se internan y tienen que ir algunos a terapia intensiva porque hacen síndromes muy graves, diríamos, sobre todo los que son adolescentes. Lo entiendo. Doc, un placerazo como siempre. Gracias por aguantarnos y por ayudarnos a entender. Eduardo, a su disposición. Gracias a ustedes. Acepto lo que hay que pedir, que la pandemia no nos transforme en una nueva grieta de los argentinos, ¿no? Comparto totalmente. Para mí es fundamental. Admiro y acepto la discrepancia total y las contradicciones muy sutiles que plantea la mesa. Y le agradezco a Carlos, pero tratemos de no generar una grieta con la pandemia, porque nos vamos a equivocar una vez más, ¿no? Comparto totalmente, creo que todos compartimos. Gracias, Doc, que siga usted bien. Hasta luego. En instante voy a estar hablando con Romina Mangel de lo que fueron las causas de los espionajes, hoy lo que pasó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación en uno de los juzgados. ¿Me contás las 3 causas de espionaje, Romina? Sí, 2 se están tramitando con el juez Marcelo Martínez Di Giorgi. Una es la famosa computadora que encontraron en algún lugar de la AFI donde aparecían los mails y los correos. En principio no se sabe si había intercambio. Hay un peritaje respecto de esos mails. Probablemente muchos cuestionen la famosa cadena de custodia. ¿Cómo apareció esto? ¿Dónde? ¿Quién lo trajo? Por ahora se están haciendo los peritajes. Hay mucho en esa causa, la denunció Cristina Camaño al frente de la AFI. Todavía no se sabe. Segunda causa que tiene que ver con lo que se llamó espionaje a periodistas, y dicen otros, eran las famosas fichas de los protocolos. ¿El G20? Del famoso, en el momento del G20, también la tiene Marcelo Martínez Di Giorgi, pero la tiene delegada en la fiscal. ¿Qué hay ahí? Te diría, va a ser difícil probar que hubo producción de material de inteligencia ilegal. ¿Por qué? Porque se metieron en lo que son perfiles públicos. Es horrible, es espantoso, por supuesto que sí. Dicho esto, ¿produjeron algún material ilegal de inteligencia? Y eso va a ser difícil de probar porque estaban los perfiles en Facebook, parece casi LinkedIn lo que aparece en esa ficha. Sí. Más o menos, sí, el famoso no sirve ni para espiar. Atención con la tercera de Lomas de Zamora, atención con la que tiene el juez Villena, porque esto tiene que ver con un narco, un arrepentido, abogados de la CIDE. Y así como las causas que tenía Alejo Ramos Padilla eran los inorgánicos que tenían kiosquitos de la ex CIDE, estos son los orgánicos. ¿A quiénes espiaban? A Cristina Fernández de Kirchner, a Larreta, Vidal, a Moyano, a Mazota, a Monzó. La lista es interminable. Cuando digo espiaban, acá sí había producción. Tenés seguimiento. Hoy le mostraron a Cristina Fernández de Kirchner fotos de ella en la puerta de la casa, fotos de ella en la puerta del Patria, fotos haciendo guardia a ver quién entraba y salía del Patria, grabaciones de gente hablando de ella. Esto se lo van mostrando a todos. Esta semana vas a ver desfilar
en lo de Villena. Atención, porque esta causa es realmente grosera y La te de muestra Lomas de Zamora es los la potente. orgánicos. La Lomas de Zamora es te potente. muestra cómo la AFI Bien. trabajaba para espiar. Y un dato que es importante. Sí. ¿A quién espiaban? Otra vez al cuñado de Mauricio Macri, al novio de su hermana. Así Bien. que esto podría involucrar al expresidente de la Nación. Pequeña pausa. ¿Podemos llegar a que Paulino no corra todos los días, sino que se retraiga la decisión? Mirá, en principio la gente del gobierno de la ciudad va a esperar a mañana anoche a ver cómo se desarrolla la segunda jornada. Lo están evaluando, pero es una alternativa que funcionó con el tema de los chicos muy bien, de números pares, números impares para salir a correr. Gracias a Carlos Regazzoni y gracias a todos estos Animales 2020. Soy Luis Novarizos y hasta mañana.